Durante esta y la semana que viene comienza el curso escolar en toda España. Los alumnos de infantil, primaria y secundaria se irán progresivamente incorporando a las aulas, mientras que suenan de fondo cambios en la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. El Gobierno prepara cambios en este sentido y queremos analizarlos con Nicolás Fernández Guisado, el expresidente de AMPE, Sindicato Independiente de Maestros y Profesores. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Como comentaba el Ejecutivo, quiere reemplazar la LOMCE básicamente siguiendo estas líneas básicas, que son apoyar la oferta pública de plazas en la escuela pública frente a la concertada, recuperar los consejos escolares, quitarle valor académico a la asignatura de religión y la creación de una asignatura de valores cívicos. Yo no sé, Nicolás, qué opina de estos cambios y si cree que realmente el Gobierno, el Ejecutivo, conseguirá los apoyos suficientes para llevarlos a cabo. Bien, bueno, hasta ahora lo que hemos conocido han sido anuncios en distintas comparecencias de la ministra. Incluso tuvimos una mesa sectorial con los representantes del profesorado a finales del mes de julio y ya se nos anunció algunas de las intenciones que se propone llevar a cabo. Bien, ante todo eso lo que sí tenemos que decir es que sabemos que la actual aritmética parlamentaria hace muy difícil la adopción de estos cambios y de ponerlos en marcha. Podemos pronunciarnos sobre cada uno de ellos y sobre la conveniencia o no, pero lo verdaderamente importante es que cualquier intento de cambio de aspectos de la LOMCE, que nosotros fuimos muy críticos con esta ley porque nació sin consenso y en un escenario de recorte, pasan por fijar o establecer unos acuerdos básicos, unos consensos. Y esos consensos deben hacerse ante la dificultad, ya digo, de la aritmética parlamentaria desde dos órganos que son básicos, que son la conferencia sectorial, que son todos los representantes de las comunidades autónomas, las consejerías que tienen en sus manos las transferencias educativas y, por supuesto, la mesa sectorial de educación con los representantes del profesorado. Desde ahí, más que estos anuncios, se podemos tratar y abordar todos estos cambios para dotar al sistema educativo, por supuesto, de estabilidad y despejar cualquier tipo de incertidumbre. Y entonces estamos a la espera de que eso se pueda llevar a cabo. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Cela, ha hablado también de recuperar las evaluaciones de diagnóstico en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, pero hay que decir que las pruebas finales que estipulaba la ONCE siguen congeladas por un Real Decreto. ¿Qué opina, Nicolás, en torno a todo esto? Nosotros entendemos que la evaluación forma parte del proceso educativo y son fundamentales. Nosotros apoyamos las evaluaciones ya cuando el ministro Gabilondo estableció unas líneas de un pacto educativo que finalmente resultó frustrado. Venían unas propuestas muy interesantes de distintas evaluaciones. Él decía todo lo que no se evalúa, se devalúa, porque efectivamente las evaluaciones no son solo con efectos académicos, sino son para diagnosticar cómo va el proceso de aprendizaje, para corregir, y deben hacerse, pues desde luego, en estos cursos pequeños para tratar, ya digo, de corregir los alumnos que tengan dificultades y, por supuesto, al final de los distintos ciclos. En los niveles obligatorios, nosotros siempre hemos defendido que las evaluaciones no tengan efectos académicos porque es la evaluación continua la que debe primar. A nuestro criterio fue un error la paralización de las evaluaciones porque yo creo que son fundamentales para el progreso del aprendizaje del alumno y yo creo que hay que recuperarlas y hay que recuperarlas desde el Congreso, desde ese consenso. Pero evaluaciones además que sean de diagnóstico, pero digamos censales, es decir, que lleguen a todo el alumnado, no valen hacer muestras que no son significativas porque eso nos puede dar una fotografía equivocada de cómo van los alumnos en los distintos centros educativos, dependiendo de la situación en la que se encuentren territorialmente en España. Algo que les afecta de forma directa a todos ustedes, a los maestros y profesores, es ese anteproyecto de ley que pretende derogar el Real Decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, que aumentaba la parte lectiva de la jornada docente en 25 horas en infantil y en 20 para el resto. De esto ha hablado hace unos días la propia ministra Isabel Cela en el Congreso. ¿Cuál es su posición a este respecto? Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Eso es una de las reivindicaciones que hemos venido haciendo estos últimos años, la necesidad de revertir los recortes en educación y aumentar, por supuesto, la inversión educativa. Esos recortes se establecieron en el año 2012 en un escenario, efectivamente, de una situación económica de crisis, pero los propios decretos establecían que deberían ser transitorios y esto que fue transitorio en su momento se ha convertido prácticamente ya en una constante porque han pasado 6 años y aún no se han derogado. Lo que sí nosotros decimos es que no se debe dejar su aplicación exclusivamente a la decisión de las comunidades autónomas.
autónoma. Debería ser el Gobierno central el que fijara, en esta norma de carácter estatal, cuál deben ser los ratios máximos de alumnos, que ya estaba fijado anteriormente en las leyes educativas, y también el horario máximo del profesorado, porque si no va a ocurrir que cada comunidad va a seguir aplicando en función de sus recursos, en función de las plantillas, y nos podemos encontrar que haya comunidades que tengan el horario lectivo fijado en 18 horas y en otros en 20 o 21. Entonces esto genera, ya digo, distintas desigualdades. Nicolás, otro de los clásicos, digamos, en estos días de inicio de curso, son los quebraderos de cabeza, principalmente relacionados para los padres con el precio de los libros de texto. Según la OCU, los libros escolares serán este año un 4,2% más caros. En algunas comunidades autónomas son gratuitos, en infantil y en primaria, pero en otras no. ¿Qué se tendría que hacer en este sentido, Nicolás? Pues nosotros somos defensores desde siempre de una vertebración del sistema educativo, lo cual no está en contra, como alguien puede suponer, con el hecho de que existan unas competencias autonómicas transferidas. Y eso afecta a la igualdad de derechos de todos los alumnos en cualquier parte del territorio. La gratuidad debería ser en todas las comunidades autónomas y arbitrando los medios que fueran necesarios. Es decir, hay comunidades que tienen experiencias muy interesantes mediante ayudas o becas, otras tienen un banco de libros en el propio centro que se pueden ir pasando. Es decir, pero volvemos a lo mismo, el principio de igualdad de oportunidades y de la cohesión social implica que un alumno no tenga mejor condición o mejores accesos a la educación dependiendo de la comunidad en que esté. Y es que eso es uno de los defectos que hemos observado en estos últimos años, que se ha ido desvertebrando el sistema. Lamentablemente, otro clásico de este mes de septiembre son los colegios que se encuentran en obras o que van a recibir a los alumnos en barracones, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos calcula que 15.000 niños de toda la región comenzarán el curso de esta manera. Hablamos de la Comunidad de Madrid, pero ocurre también en otras regiones de nuestro país. ¿Por qué sucede esto con tanta frecuencia? Pues porque no se le da a la educación la verdadera prioridad que debería tener. Eso es un mal endémico, llevamos muchos años, hoy es absolutamente impensable ya cuando llevamos 18 años del siglo XXI en marcha, que los alumnos estén en barracones y en unas condiciones deficitarias. No nos lo tendríamos ni que replantear. Mire, en los últimos años, desde que estalló la crisis económica, se han detraído de la educación más de 8.000, se han dejado de invertir más de 8.000 millones, y eso no tiene ninguna justificación. Es decir, si hay que hacer políticas de autoridad que puede ser necesario, donde únicamente no deberían llegar esas situaciones. El progreso de un país se mide, entre otras cuestiones, por su apuesta por la educación, porque es la mejor herramienta de progreso. Es un disparate, ya digo, que existan estos centros aquí en la Comunidad de Madrid, en Valencia también tenemos Constancia, en Barcelona también. Hoy esto debería estar absolutamente erradicado. Y esto pasa, entre otras cuestiones, por el asunto que nosotros venimos diciendo. Cuando hablamos de un pacto de Estado es ponernos de acuerdo en una serie de aspectos básicos, y uno de estos es la financiación. La financiación debe ser la suficiente en todas las comunidades autónomas para que no se repitan estas cuestiones y que todos puedan tener unos centros con unos estándares de calidad exigibles para que los alumnos puedan desarrollar el curso en las condiciones objetivas necesarias. Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, Sindicato Independiente de Maestros y Profesores. Ha sido un placer, Nicolás. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes.